En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, al caer la tarde, nos congregamos como hijos de Dios en torno al altar para celebrar la Eucaristía y dar gracias al Señor por los dones que Él nos concede. Hoy ofrecemos la Eucaristía por Ítalo Valverde Cruzado, que ha fallecido. Nos unimos a la oración de sus familiares y también de sus colegas periodistas, de todo el mundo de la prensa en Chimbote, que siente profundamente la partida de nuestro hermano Ítalo a la presencia de Dios. Vamos a pedir por él para que Dios lo acoja en su presencia, porque tenemos la confianza que está junto a él. También vamos a pedir por Néstor Morilla Zanelli al cumplir un mes de su sensible fallecimiento. Conscientes de nuestra fragilidad humana, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, con la confianza que Él nos perdona porque nos ama. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios misericordioso, concédenos recibir como fruto abundante en toda nuestra vida lo que realizamos en las celebraciones pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días nos embarcamos en Troade y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí a Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con unas mujeres que se habían reunido allí. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba al Dios verdadero, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos suplicó: si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa.
y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que quien les dé la muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, celebrar la Eucaristía siempre es un motivo de gozo, de alegría, porque nos alimentamos con la palabra y nos nutrimos con el cuerpo y la sangre del Señor. En esos días, Jesús en el Evangelio mostraba su identidad divina y su misión de amar a toda la humanidad. Y nos decía que ama a sus discípulos con el mismo amor con que el Padre le ama a Él. Y más aún nos pedía que nos amásemos todos como hermanos y como Él nos amó, no de cualquier manera, sino como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó Él? Entregando su vida enteramente para redimirnos del pecado. Y la obra excelsa, suprema del amor, lo expresó en la cruz, donde entregó todo de sí por amor a nosotros. Sin embargo, a partir de hoy en el Evangelio, vemos que Jesús ya nos habla, diríamos, del odio que tendrá el mundo para con sus discípulos. Y por eso nos promete que enviará Él mismo, junto a su Padre, al Espíritu Consolador. Enviará al Paráclito, enviará al Defensor. Tendremos un abogado para que nos defienda del mundo, porque Él se va a donde el Padre y los discípulos quedan huérfanos, abandonados, tristes y abatidos. Y es precisamente Jesucristo quien los animaba y los acompañaba. Él los defendía, como decíamos ayer en la misa, de los escribas y los fariseos,
y les animaba en su fe débil y vacilante, y les mostraba la verdad sobre Dios, pero sobre todo los preparaba para ser testigos del Espíritu de la verdad. Por eso hoy en el Evangelio dice: no se escandalice. La vida del cristiano no será fácil. Una de las misiones del ser cristiano de todo bautizado es, además de anunciar la buena nueva, es denunciar. Denunciar todo aquello que se opone al plan de Dios, todo aquello que denigra a la persona humana y atenta a su dignidad. Esa es la misión del cristiano, y en ese intento el cristiano va a ser rechazado, incluso expulsado de la sinagoga. Me hace pensar en tantos cristianos y sacerdotes que han integrado regímenes, organizaciones, centros de enseñanza superior, cuando han tenido que decir la verdad, obviamente no les gustaba al que regía ese mandato y terminaban expulsándolos, o matándolos, o denigrándolos, o descalificándolos. Ese es el riesgo cuando se quiere vivir en la verdad. Y el mejor testimonio lo han dado los mártires, porque ellos son testigos de la fe. Han testificado la verdad, el espíritu de la verdad, derramando su sangre, ofreciendo su vida por amor a Dios y a la humanidad. Son los mártires testigos de la fe, de la esperanza y la caridad. Los mártires no nos son ajenos. En todo el mundo hay muchísimos mártires, en América Latina también, y tenemos el privilegio aquí en Chimbote de tener 3 mártires, testigos de la fe: Miguel, Esviña y Sandro. Derramaron su sangre por amor a Dios y al pueblo que se le encomendó. Ellos fueron expulsados, diríamos, del pueblo, llevados a un lugar para ser asesinados, porque eran un problema para el régimen o la mentalidad o la ideología reinante en aquel momento, que era la subversión. Pero a lo largo de la historia, y concretamente en los tiempos actuales, siempre hay regímenes y actitudes dictatoriales que quieren imponer su modo de pensar y de actuar, guiados o motivados por ese egoísmo personal, quieren imponer su criterio. Lo que nos consuela es que ese criterio, tarde o temprano, más temprano que tarde, se echará a perder, porque no tiene el amor de Dios, porque no está fundado en la verdad. Y por eso hoy Jesús nos advierte: les van a expulsar, incluso les van a matar. Y es más, aquellos que les maten pensarán que están haciendo el bien y están alabando a Dios. Ese es el riesgo del cristiano, de manera que ánimo, adelante. Y en eso también algunos periodistas se hacen eco de la verdad y son matados por decir la verdad. Por eso el periodismo, que hoy pide por uno de los suyos, está llamado a decir la verdad. No siempre se dice. Es mejor perder una primicia antes que la credibilidad. Y hace falta hoy que nos renovemos todos para que vivamos en una sociedad creíble, donde la palabra tenga peso, tenga valor. Lamentablemente estamos devaluados en la ética, vivimos una sociedad líquida, donde todo es impersonal. Hace falta que hagamos un alto en la vida y reflexionemos. Nos miremos a nosotros mismos y hagamos el firme propósito de actuar y vivir como cristianos. Y si no creen en Dios, por lo menos dejarse guiar por la ley natural que está inscrito en el corazón humano, que consiste en hacer el bien
y evitar el mal. Eso ya nos bastaría, pero si somos cristianos más aún, tenemos la exigencia de hacer el bien, de ser caritativos, a tal punto de ofrecer la propia vida. Hoy también recordamos a un gran hombre que tuvo por nombre Karol Wojtyła. Nació un día como hoy hace 100 años en Wadowice, un pueblito pequeño en Cracovia, en Polonia. Era el último de 3 hermanos. Su madre procuró que naciese en un lugar cercano a una iglesia para que sienta esa presencia amorosa de Dios. Y la madre decía a sus amigas con tanto orgullo y humildad a la vez: este hijo mío, Karol, será un gran hombre. Y efectivamente fue Juan Pablo II, un joven que tuvo que forjarse en adversidad, que tuvo que trabajar de picapedrero, luego en una compañía química para poder sobrevivir. Perdió a su madre a temprana edad, luego a su hermano médico que se contagió por curar a uno que estaba con una enfermedad contagiosa, como ahora el coronavirus. Y luego murió su padre, de manera que quedó solo, pero con la ayuda de Dios supo emprender su vida, supo enrumbarse por el bien. En su corazón latía el deseo de vivir junto a Dios con el amparo de la Virgen María. Juan Pablo II llegó a ser sacerdote y luego obispo auxiliar y arzobispo de Cracovia y finalmente Papa, el Santo Padre de la Iglesia Católica, que fue elegido un 16 de octubre de 1978, y cuando subió al solio pontificio, sus primeras palabras fueron: no tengan miedo. Y lo decía por su amada Polonia, que vivía una situación difícil de un gobierno dictatorial, comunista, marxista, que buscaba a la Iglesia para eliminarla. La Iglesia ha logrado sobrevivir a todos los regímenes. Decíamos ayer que tiene más de 2000 años, una secuencia histórica ininterrumpida, porque Cristo nos ha empeñado su palabra, nos ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Ese es el espíritu de la verdad que nos anima. Y Juan Pablo II dijo: no tengan miedo. Y esas palabras recobran actualidad. Y hoy podemos decir juntos: no tengan miedo. Esta pandemia tenemos que asumirlo con responsabilidad y debe ser un motivo para cambiar nuestro modo de ser, de pensar y de actuar. Si no cambiamos, esta pandemia habrá sido un episodio pasajero que no nos dijo nada, pero sí nos tiene que decir. Y nosotros, como testigos de la verdad, inspirados por el Evangelio y por este Espíritu de Dios, tenemos que, por un lado, anunciar esta esperanza, pero por otro lado, denunciar aquello que se opone al plan de Dios y a la dignidad humana. Recibo muchas, diríamos, palabras de tristeza, de angustia, de personas que tienen que ingeniarse para conseguir un medicamento y saber que todas las empresas de la farmacéutica y las boticas están en manos de una persona que está procediendo inhumanamente. No nos engañemos con las leyes del mercado. La economía está al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Esa mentalidad ha elevado al egoísmo a un rango de sistema y valora a la persona solamente cuando produce, y si no produce lo descarta. Esta mentalidad ve a un niño que no produce, lo evita, y a un anciano que no produce, lo elimina. Esta es la modernidad. Esta es la mentalidad economicista de tantas personas y profesionales jóvenes actuales que se adhieren
con ese afán de querer conseguir el éxito y nos preguntamos, ¿qué éxito? ¿Cuál es el éxito de la vida? Hace falta que seamos felices, conscientes, serenos, amables, solidarios. Pidamos al Señor que nos inspire ese espíritu de la verdad para ser testigos de la verdad, aún con el riesgo de terminar como mártir. Lo importante es cumplir con fidelidad la misión del Señor. Que así sea. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con tu Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Ítalo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos dirigimos a nuestro Padre, el Padre bueno, que nos ama y nos perdona. Con la confianza de sentirnos hijos suyos, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Podemos hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo ahora hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, jamás permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hemos ofrecido la Eucaristía por Ítalo Valverde Cruzado, que ha fallecido, y nos unimos a la oración de sus familiares, de sus primos, de sus tíos y también de todos sus colegas periodistas, especialmente de los deportivos. Nos duele profundamente. La muerte es triste, pero nos consuela la promesa de la futura inmortalidad y tenemos la certeza que Ítalo goza de la presencia del Señor y desde allá les acompañará en sus nobles propósitos. También hemos pedido por Néstor Moría Zanelli al recordar un mes de su sensible fallecimiento. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares, y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.